Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. En diapositiva 5.3 de la unidad número 5, titulado Historia de la Ciencia y Tecnología, hoy 28 de abril de 2022, curso poderoso primero B. Como hemos señalado en la clase pasada, en cuanto a el desarrollo, la evolución humana, desde una perspectiva informática, vinculado naturalmente con la ingeniería de sistemas, se indica y se hace otra clasificación. La misma es señalada como litotecnia 1A, el periodo paleolítico, vale decir, paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. La litotecnia, dijimos la clase pasada, se inicia hace 3 millones de años antes de Cristo y termina en el año 10.000 antes de Cristo. Entre lo más importante hemos señalado que el hombre es cazador, recolector, utiliza la piedra como materia prima, camina en hordas, en tribus, es nómada. Tanto el hombre como la mujer realizan diferentes actividades. Y después de la litotecnia 1 le sucede la litotecnia 2, o como también lo conocemos, mesolítico y neolítico. Lapso de tiempo desarrollado entre el año 10.000 a.C. al año 3.000 a.C. En esta etapa, el hombre se caracteriza por ser sedentario, por realizar agricultura y ganadería, lo que le va a influir a que el hombre sea sedentario. Por otro lado, el hombre va a practicar la agricultura, cultivando y sembrando trigo en Europa, cebada en Europa, maíz en América, arroz en Asia, China, entre otros países. Hemos indicado que el hombre va a construir viviendas, va a aprender el arte de la fundición y va a crear aldeas, ciudades e imperios como tal. La tercera era se denomina antropotécnica, la cual se ha desarrollado hace 3.000 años antes de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. En esta era contempla a la Edad Antigua y a la Edad Media. Cuando hablamos de Edad Antigua, estamos hablando de las grandes civilizaciones. Mesopotamia, antes, hoy, Irak, la India, antes, hoy, la India. Egipto, antes, hoy, Egipto. Mesopotamia, una gran cultura, o Irak, el cual se encuentra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. La India, en el río Indo, Egipto por su parte, bordeando el río Nilo. También tenemos a otras culturas. Tenemos a los griegos, tenemos al Imperio Romano y a las otras culturas que han desarrollado
diferentes estilos de vida y que han ido inventando a lo largo de su existencia. Hablamos de China con sus grandes inventos, el papel, la pólvora, la brújula, entre otros utensilios, otras herramientas. Y lo más importante, que, que toda la Edad Media es parte de la era antropotécnica. Y después de la Edad Media acontece la Edad Moderna. Es decir, que la Edad Media también va a pertenecer a la era antropotécnica. En la Edad Media parte de la era antropotécnica porque también en la Edad Media se va a realizar un conjunto de inventos, un conjunto de innovaciones propios de la ingeniería como tal. Debemos señalar entonces que en la era antropotécnica se van a desarrollar un conjunto de aspectos. En cuanto a la resolución de necesidades, tenemos la necesidad de alimentación. Para ello se van a diseñar sistemas de regadíos, obras hidráulicas, canales para transportar el agua, desde los lagos, desde los ríos, hasta los campos de cultivo, para irrigar de agua y los productos sembrados puedan desarrollarse, puedan crecer. Cuando hablamos de la vivienda, estamos hablando de construir casas, ciudades y otras instituciones destinadas a la comodidad de los habitantes de la edad antigua. Cuando hablamos de creencias, estamos hablando de construcciones, de monumentos, de templos, entre otras edificaciones. ¿Qué tipo de energía se desarrolló en la era antropotécnica? La ingeniería civil, la cual se puede ver en la construcción de caminos, de los sistemas hidráulicos, de los canales. Se desarrolló la ingeniería de sistemas a partir de la aritmética, de la suma, la resta, la multiplicación, la división. Se desarrolló el dibujo, se desarrolló la astronomía. No olvidemos, entre sus grandes representantes de astronomía podemos señalar a Claudio Ptolomeo, recordando que fue quien propuso la famosa teoría llamada teoría geocéntrica, haciendo alusión que el centro del universo es la Tierra. Podemos hablar de la optimización de recursos cuando hablamos de la planificación de tareas y tiempo. Esto utilizado en la construcción de templos y demás. Podemos hablar de la planificación de los proyectos de ingeniería, construcción de caminos, construcción de templos, construcción de instituciones destinadas a la política, fortalezas militares, entre otras construcciones. Y la fuente utilizada, la fuente de energía, la fuerza de los hombres y las mujeres. Específicamente la de los esclavos y esclavas. Y entre los materiales desarrollados, la piedra aún juega un papel muy importante en la construcción de templos, en la construcción de los grandes caminos para unir una ciudad con otra ciudad. Entre otros, también se utilizaron los metales y la arte de fundición en esta etapa para la construcción de adornos personales, entre otros utensilios. También se utilizaron las pieles de los animales, aún utilizadas para la protección, para el diseño de abrigo, como también el tejido, a partir de conocer el trasquilado, el hilado y el tejido como tal. Cuando hablamos de las lenguas,
cuando hablamos de la escritura, que fue la primera forma de comunicación, el primer lenguaje, hablamos de una fase pictográfica, esto en el periodo llamado Mesolítico y Neolítico, cuando hablamos de sus dibujos hechos por nuestros antepasados, dibujos de lo que ellos observaban en su cotidianidad. Y se habla de una fase ideográfica, hace 3000 años antes de Cristo. Hablamos específicamente, por ejemplo, de la escritura cuneiforme, esto en Mesopotamia, antes hoy Irak. Hablamos del código Hammurabi como la gran representación, como la gran constitución política de Mesopotamia. Podemos hablar de la escritura jeroglífica, esto en Egipto, traducida en papiro. Podemos hablar de la escritura demótica en el mismo Egipto. Es decir, la fase ideográfica se ha caracterizado por las primeras manifestaciones de escritura en Egipto, en Mesopotamia. Cuando hablamos de la fase silábica, estamos hablando de la escritura fonética. Hablamos de los alfabetos, hablamos de pueblos como los fenicios para desarrollar esta actividad. Y con eso se abrió paso posteriormente los relacionados con el alfabeto, con las vocales como tal. Y fue así que fue surgiendo los diferentes signos numéricos con características jeroglíficas, hieráticas y demóticas según sus primeras formas de interpretación e identificación por parte de las culturas de la antigüedad. Esto en Egipto como entre otras culturas. Y cuando hablamos de conocimiento científico del antiguo Egipto, estamos hablando del trapecio, estamos hablando de la utilización del ket como un sistema de medición. Un ket que mide 52 metros, 29 centímetros. Por lo tanto, ya el sistema de medición se hace presente como una manera de utilizar la matemática en el diseño de figuras geométricas. Tal es el caso del trapecio en la cultura egipcia. Esto a partir de los datos que nos dio el papiro de Rin, con una numeración de base decimal 5, 2, 3, 9 y 6. Lo que nos está diciendo básicamente que la matemática es una primera aparición de la ingeniería en su proceso de evolución. Esto en Egipto. En Mesopotamia podemos encontrar, entre otros aspectos, el código de Hammurabi, la máxima constitución política en Mesopotamia, donde se va a plasmar los derechos, los deberes y las obligaciones de los ciudadanos en Mesopotamia. De ahí surge la importancia. De ahí la importancia hasta nuestros días respecto a la constitución política del Estado en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, a partir de el código de Hammurabi como ese conjunto de normas y leyes para regular el comportamiento humano en Mesopotamia. La era antropotécnica, por otra parte, también hace referencia a la minería. La minería, resumido, que hace 4000 años antes de Cristo ya se explotaba, por ejemplo, cobre, y del mismo se fueron construyendo adornos naturalmente personales. Y después, en el año 3500, se utilizará el bronce, las aleaciones, las combinaciones.
combinando cobre y estaño, por ejemplo, y a esto se le conocerá como el nombre de Edad de Bronce. Más adelante, en el año 3000, se va a utilizar y se va a conocer al oro, la plata, y tanto el oro y la plata van a ser utilizados como minerales para la fundición y el diseño de adornos personales, por sobre todo identificando a una clase social. Hablamos de las clases altas, los nobles, el emperador como tal, el oro y la plata. Y en el año 1200 a.C. se va a utilizar el hierro, prácticamente y específicamente en el arte bélico, en las guerras como tal, porque se van a diseñar puntas de lanza, puntas de flecha, espadas, cuchillos, armaduras, entre otros elementos. Cuando hablamos dentro de la era antropotécnica, hablamos de la minería en las antiguas civilizaciones, estamos haciendo mención a la plata, estamos hablando cómo la plata y el oro llegaron a constituirse como ese elemento destinado en algunos casos a la religión, en otros casos al combate, o en otros casos a el adorno personal. Tal es en este caso que estos elementos fueron destinados dependiendo de la naturaleza de su utilización como tal. Por lo tanto, podemos apreciar entonces que dependiendo de cada cultura, los diferentes minerales como el cobre, el estaño, la plata y el oro fueron utilizados en diferentes actividades bajo diferentes objetivos, para adorno personal, para el embellecimiento de un sacerdote o para armar de elementos bélicos a un ejército, a los soldados como tal. Se habla de civilizaciones fluviales a Egipto por desarrollarse sobre el río Nilo, a Mesopotamia por desarrollarse entre los ríos Tigris y Éufrates, a la India por desarrollarse cerca del río Indo, a China por surgir entre los ríos Yangtze y esto nos va a mostrar que estos pueblos fueron desarrollados en base a ese gran recurso natural como lo es el agua proveniente de los ríos. De ahí la denominación de civilizaciones fluviales. Por lo tanto, debemos señalar que gracias a las diferentes recopilaciones de los griegos a lo largo de la historia, se ha llegado a conocer un conjunto de datos, un conjunto de información que se ha ido reflejando, que se ha ido traduciendo en lo que sería el conocer acerca de estos inventos, acerca de la habilidad del hombre en la cacería, la habilidad del hombre, su capacidad de desarrollar información colectiva y a lo largo de todos estos años este tipo de información se ha podido conocer este proceso de evolución del hombre en la antigüedad. Entre lo más importante, todo su proceso de aprendizaje en las diferentes estaciones como tal. Cuando hablamos del arte mecánico, estamos hablando a el surgimiento de vilas, tribus, ciudades y imperios con la capacidad de dominar alguna destreza, lo que se conoce como técnica. Técnica o el arte es el dominio, la capacidad para poder lograr algún evento, alguna construcción, entre otros aspectos.
Entonces, estamos hablando que cuando hablamos de la técnica, estamos hablando de esa capacidad de poder transformar algún material en otro. Es decir, dependiendo de la interpretación, se puede hablar de la técnica como un arte de transformar, como también como un arte para dañar el cuerpo. Es decir, de ahí se conoce el riesgo, el dolor, la caída, la torcedura y demás. Toda vez que el sedentarismo va a conllevar el dominio de una serie de técnicas que estas a su vez pueden significar sufrir algún daño, una caída, una torcedura y demás. Esta degeneración llamada física es parte de en cualquier actividad, sea ocasionada por los artesanos, quienes no tienen tiempo de dedicarse a otras actividades que no sea la artesanía como tal. Y por lo tanto, ese cambio de actividades conllevaban siempre a sufrir ese daño, como lo que se puede ver hoy en día. Se pasó hace siglos atrás y pasa en cualquier momento. Cuando una persona, por ejemplo, que se dedica, en el ejemplo, pongamos a una persona X que se dedica a dibujar con la computadora, a un arquitecto destinado por voluntad propia a estudiar y a desarrollar sus actividades como arquitecto, cuya vida será de diseñar planos, planos de construcción, planos de edificios, planos de casas, planos de puentes y demás planos, y de pronto decide cambiar de oficio y se dedica a realizar otras actividades como la cosecha de algún producto como la papa. Este cambio le va a generar un conjunto de cambios, un conjunto de dolores por no estar habituado a ese trabajo como tal. Por ello, la técnica llega a ser considerado como un arte y naturalmente en su proceso de destreza, de habilidad, conlleva sufrir algunos cambios, algunos momentos que se traducen en dolor. Cuando hablamos de Platón y la técnica, estamos hablando de algunos nuevos elementos como los relacionados con el arte militar. Cuando hablamos de las leyes, de los derechos, de los principios, y donde la técnica también está presente en todo este nuevo conjunto de forma y estilo de pensar y de hacer. Por lo tanto, el arte, la técnica están siempre presentes en cada actividad, en cada evento, sea militar, sea político, sea económico y demás. Ello para poder permitir que esa habilidad sea comparada con la capacidad de aprendizaje, lo que se conoce como técnica, como arte. Aristóteles y la técnica muestra, por ejemplo, elementos vinculados a la naturaleza. Desde un punto de vista más filosófico, nos va a hacer énfasis en las causas y por qué. En algunos casos también se va a hablar de las técnicas y entre los rasgos más importantes se va a hablar de las consecuencias
como la acción que inmediatamente va a generar una reacción, y ello también va a estar señalado por la técnica. Toda vez que la naturaleza siempre se presenta de la misma forma en cualquier espacio, y ello va a conllevar a una inmediata destreza, lo que se conoce como la técnica. Vivimos en el altiplano, estamos acostumbrados a una serie de aspectos como el clima, como la altura, y hemos creado técnicas y destrezas para realizar un conjunto de actividades. A partir de la adaptación a este clima, a esta humedad y demás. Pero si mañana partimos a otra región como los llanos, nuestra capacidad, nuestras destrezas, nuestras técnicas se van a ver afectadas por ese cambio de entorno natural, lo que va a conllevar a una inmediata readaptación. Cuando hablamos de la técnica en Grecia, hablamos que estos fueron aprendidos a partir de otras culturas, como los egipcios, por ejemplo. Y entre otros aspectos se va a desarrollar la filosofía, la matemática, el método científico, como la construcción de barcos, donde se va a usar la fuerza de hombres y mujeres. Hablamos en su estado de esclavos como tal. Podemos hablar de principios científicos, como la aparición de la aritmética, de la geometría, de la mecánica y la astronomía. De los dos primeros podemos hablar de bases de la ingeniería de sistemas. Estamos hablando de Grecia. Y entre los elementos de necesidad podemos hablar de aquella necesidad de honrar a los dioses como tal. No olvidemos que Grecia, Roma, Egipto, China, la India, Mesopotamia, Persia, Fenicia, los normandos, los celtas, los germanos, los galos, entre otras culturas, crearon su gran variedad de dioses. De ahí la denominación de cultura politeísta. Polis, que viene de muchos, y por lo tanto esta aparición de dioses va a estar asociado a la buena fortuna, a días mejores y demás. Y para ello se van a crear templos para adorar a sus diferentes dioses. Se van a crear diferentes monumentos para honrar a sus diferentes dioses. Y va a aparecer la técnica de los juguetes para los juegos. Estos elementos que hoy en día son conocidos como juguetes tienen su historia en la edad antigua. Y los juegos, como los Juegos Olímpicos, también tienen su origen en la antigua Grecia. Por ello, que cada vez que se realiza unos Juegos Olímpicos, el primer país en ingresar es Grecia. Esto por ser Grecia la cuna de el deporte, la cuna de las Olimpiadas en hoy Europa, antes en la región propias de este lugar. Cuando hablamos de la ingeniería en Grecia, estamos hablando de los eupalinos de Megara. Estamos hablando de la ingeniería civil, estamos hablando de los túneles de Samos. Los túneles, como los conocemos hoy en día, son una edificación que tuvo su origen en la antigua Grecia. Estamos hablando
que muy por debajo de Samo, una colina de 900 pies de altura, se habría edificado uno de los primeros túneles y en base a su importancia, a su diseño, la ingeniería civil habría llegado a tener su inicio en este gran proyecto, en esta gran construcción. Por lo tanto, este túnel, el ejemplo más claro de lo que sería hoy en día la ingeniería, se muestra como un gran proyecto de la arquitectura moderna en tiempos de la Edad Antigua. Se le atribuye al griego Eupalinos como el arquitecto de este proyecto. ¿Quién fue Eupalinos? Fue hijo de Naustropos de Megara y sería quien habría edificado esta primera invención de la gran construcción de ingeniería civil, reflejado en lo que se conoce como el túnel de Samos. Esto que se conoce a partir de las narraciones por Heródoto de Halicarnaso, Heródoto quien fue y es considerado como el padre de la historia. Cuando hablamos de la ingeniería en Grecia, estamos hablando de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa fue un gran inventor, fue físico matemático, fue quien diseñó el principio de la hidrostática, fue quien propuso las leyes de la palanca en física, fue quien habló de las relaciones entre esferas, círculos, cilindros. Por otra parte, fue un ingeniero mecánico, mostrándonos su gran hallazgo respecto a los sistemas de poleas, respecto a las ruedas dentadas, para ser más preciso. Fue quien diseñó el tornillo sin fin, fue quien creó las máquinas de guerra como las dragas, las catapultas, entre otras. A este señor de nombre Arquímedes de Siracusa se le atribuye todo lo señalado a partir de ese gran desarrollo de la ingeniería mecánica en el diseño de todos estos artefactos que en la mayoría fue diseñada en el arte bélico, en la guerra como tal. Por su parte, Roma también utilizó su propia forma de ingeniería. Hablamos de Marco, Vitruvio, Polio, arquitecto e ingeniero. Este señor se ha caracterizado por poseer dones naturales, el mismo que se ha reflejado en el aprender, en crear su propio conjunto de conocimiento, y ello le ha permitido poder ser considerado como uno de los grandes arquitectos e ingenieros en Roma. A partir de su destreza en el dibujo, con gran capacidad en la geometría, conocedor de la aritmética, de la suma, la resta, la multiplicación y la división, fue uno de los grandes oradores, un gran, casi cercano a ser un gran filósofo. Y este señor dio a conocer acerca de la medicina, acerca de las leyes, acerca de la astronomía, y ello le ha llevado a ser considerado como el gran arquitecto, el gran ingeniero a partir de su propuesta. Podemos hablar como un ejemplo de ingeniería y de arquitectura al gran Coliseo romano. A esta gran edificación
donde, según la historia, ingresaba entre 80.000 a 100.000 personas para sus diferentes espectáculos como tal. Podemos hablar de los acueductos, como el Pont du Gard en Francia, cuya edificación aún se mantiene vigente, podríamos decir casi en funcionamiento hasta nuestros días. Este acueducto con una dimensión de largo de 269 metros y con una altura de 49 metros es una expresión de la ingeniería, de la arquitectura como tal. En España también podemos ver otro gran ejemplo como el acueducto de Segovia, con una longitud, con un largo de 728 metros y una altura de 28 metros de alto, que también es otro gran ejemplo de lo que se conoce como la ingeniería y la arquitectura. Hablamos de otra fase llamada geotécnica. Hablamos de otro tipo de inventos, otro tipo de herramientas creadas por el hombre y hablamos de agua, viento y madera. Nos referimos a los molinos. Hablamos de los gremios y factorías, a las agrupaciones humanas que se dedicaban a actividades como la cosecha de maíz, la producción de harina, entre otras. Por ejemplo, la pólvora y el cañón, vinculadas a la guerra, a una guerra que cada vez más se iba tecnificando. Es decir, la guerra desde siempre se ha caracterizado por ser una actividad muy compleja en el desarrollo como tal. Toda vez que el soldado, el comandante, el general, debían tener un amplio dominio y cada vez más se iba tecnificando, se hacía más complejo. Por ello surgieron escuadras como los arqueros, como la infantería, como la caballería, como la catapulta, como la flota de barcos, entre otras. Y surge la primera revolución de la información, con la aparición del papel. Podemos citar a los chinos como los precursores, como los inventores del papel. Podemos hablar a Johannes Gutenberg con su invento, la imprenta. Podemos hablar de la galaxia, que para Gutenberg significaba su imprenta, su gran invento. Una herramienta destinada a servir a la humanidad como tal. Y podemos hablar de tratados de ingeniería. Podemos hablar de los primitivos ingenieros, como Leonardo da Vinci, el gran inventor, el gran creador de diferentes herramientas. Y con él nacería la ciencia experimental, por los experimentos que él fue realizando y por los experimentos que realizaron quienes vinieron después de Leonardo da Vinci. Surgen las universidades destinadas a la enseñanza académica, a la formación de profesionales en lo académico. Y van a surgir las patentes de los diferentes inventos, como las maquinarias. En la fase geotécnica vamos a ver cómo se van a utilizar diferentes herramientas como el molino para minimizar el trabajo de la psicomotricidad del hombre ante el uso de estas herramientas para obtener un producto. Y a partir de este
Estas herramientas, esta nueva fase, le va a permitir al hombre poder disminuir y mejorar su trabajo. Mejorar en menos horas y disminuir el uso de la energía de psicomotricidad. Podemos hablar en la fase eotécnica de la materia prima, del instrumento, como lo es la máquina, esa herramienta, y cómo esa herramienta llega a ser ese utensilio que le va a ayudar al hombre a obtener un producto terminado, donde el combustible va a ser fuerzas de la naturaleza, llámese viento para mover las aspas del molino, llámese viento para mover la vela de los barcos, o otro tipo de fenómenos naturales. Podemos hablar como la aparición del material, utilizando la madera naturalmente, a nuevas herramientas. El yugo destinado al arado, las carretas para transportar diferentes productos, diferentes objetos, como también personas y animales. Podemos hablar del arado destinado a la agricultura. Podemos hablar de las tinas para transportar elementos como el agua, de los cubos, de las escobas destinadas al aseo, de los telares, de los tornos de hilar, estos destinados a la confección, el tejido, las prensas, las cunas, las camas, las mesas, las sillas, elementos que cambiaron la vida del hombre porque nos hicieron mejor nuestro estilo de vida. Las norias, los ejes, los engranajes, los molinos, todos estos destinados a mejorar la producción de harina, mejorar un producto utilizando fenómenos naturales. La eólica, el viento, el aire, las vigas, el material de construcción destinados a utilizar la madera como materia prima en el diseño de navíos, barcos, templos, monumentos, entre otros. Los barcos, las esclusas, los canales, utilizando la madera como soporte, como herramienta donde apoyarse. Cuando hablamos de la fase eoténica, estamos hablando de los gremios, de las factorías, hablamos de la enciclopedia, hablamos de esa corporación, de esa agrupación humana, única, privada, privilegiada, integrada por quienes se denominaron en ese entonces artesanos, es decir, personas especializadas en un determinado oficio, cesteros, alfareros, y todos estos agrupándose en corporaciones fueron creando lo que sería después los inicios de los diferentes sindicatos. Hablamos de reglamentos, de protección al mercado, hablamos de precios, hablamos de horarios, hablamos de manuales de técnicas de emplear, así como hoy en día cada herramienta tiene un manual, una guía que nos enseña cómo manejar. Por lo tanto, nos está señalando de un individuo que se va a constituir como el aprendiz, que luego va a ser el oficial con el conocimiento y luego se convertirá en el maestro. Así como acontece hoy en día, en cualquier rubro, en cualquier fuente laboral. Está el operador de la máquina y es colaborado por él, por la segunda persona llamada ayudante, ayudante 1, ayudante 2 o ayudante 3. Con el tiempo
fueron surgiendo los colegios de profesionales, como el colegio de abogados, el colegio de médicos, y luego fueron surgiendo los sindicatos, esas instituciones que fueron aglutinando a los trabajadores de una sola especialidad. Y luego también van a surgir las organizaciones empresariales, como la empresa privada, la banca privada, entre otras. Cuando hablamos de la fase eutécnica o euténica, hablamos de aquello que se conoce como la guerra de técnica, o cuando la guerra se va a tecnificar, cuando la guerra se va a hacer más notorio por la aparición de algunos nuevos inventos, algunos nuevos elementos como tal. Podemos hablar como la pólvora, como el cañón, y su influencia inmediata en diferentes aspectos. En la metalurgia, en la fundición, en la minería, podemos hablar de la dinámica que ha ejercido esto que se conoce como ingeniería militar, de las fuerzas que ha implicado esto. Podemos hablar de la matemática, podemos hablar de las trayectorias de la bala, de la pólvora, vinculado naturalmente a la balística. Podemos hablar de la mecánica, de la técnica de construcción, de los diferentes artefactos en cañones y de las fortalezas que significaron para quienes llegaron a emplear estas herramientas bélicas, como los cañones. Lo que inmediatamente se tradujo en una gran demanda, en una producción en serie, en una estandarización, en tácticas y en una gran organización. Es decir, la aparición de la pólvora y el cañón ha influenciado en todos los elementos ya señalados. Y ello podemos simplificar en dos palabras: ingeniería militar. Cuando hablamos de la fase técnica o eutenia, como algunos lo denominan, hablamos de las tecnologías de la información y las tecnologías de la comunicación. Cuando hablamos de la tecnología de la información, estamos hablando de esa nueva forma de almacenamiento y soporte. Básicamente, el papel se constituye como ese soporte, como ese nuevo medio para almacenar información. El papel es elemento que se presenta ligero, fácil de fabricar, fácil de transportar, se constituye como un nuevo soporte. Soporte es aquel elemento, aquel material donde vamos a guardar una información. Como el papel, podemos anotar una dirección, un número telefónico, podemos anotar un dato o un conjunto de datos que se van a traducir en información y nos van a poder transmitir un determinado mensaje y de esta manera poder crear una comunicación. Podemos hablar, por ejemplo, de otros aspectos, de otros inventos. Podemos hablar a China, a esta cultura, como el lugar donde se originó el papel, y cómo después en Europa, en el siglo XII, se ha utilizado en una gran escala para poder transmitir mensajes y mejorar la comunicación como tal. Por lo tanto, la innovación del proceso, por ende, conlleva nuevas técnicas. Cuando llegaron los primeros celulares,
análogos, teníamos que presionar botones, teníamos que marcar y realizar la comunicación. La innovación siguió adelante, siguió su proceso y hoy, en 28 de abril de 2022, estamos con nuevas herramientas, nuevos celulares que se presenta como una nueva tecnología y conlleva una nueva técnica. Porque tendremos que aprender a usar este nuevo modelo de celular, llámese digital, llámese táctil, con una nueva gama de aplicaciones y ello nos va a conllevar a aprender a dominar esa nueva destreza, una nueva técnica como tal. Cuando hablamos de la tecnología de la información y de las comunicaciones, hablamos inmediatamente de la imprenta. Este medio de tratamiento y registro. ¿Por qué tratamiento? Porque vamos a utilizar para enviar un mensaje, una palabra, unas palabras y vamos a registrar. La imprenta nos ha permitido la estandarización, la creación en serie, la producción en serie de un mensaje. Como el ejemplo de un libro, un documento, que nos va a permitir repetir y generar varias copias. Antes de la imprenta, todo se escribía a mano, a pulso, a letra como se denomina. Sin embargo, con la aparición de la imprenta, se va a utilizar la máquina para realizar las copias de manera más accesible, más fácil. Esto le va a permitir al hombre ahorrar la fuerza psicomotriz de la mano, el antebrazo, el brazo para copiar un solo mensaje en varios soportes llamados papeles. Por otra parte, la velocidad le va a permitir crear, replicar un mensaje a una gran velocidad, a una gran rapidez, permitiéndole facilidad a el hombre. Facilidad en la obtención de varias copias en menor tiempo y de mejor calidad. Hablamos de innovación de producto, hablamos de tipos y prensa, hablamos de innovación de proceso, hablamos de la impresión como tal. Es decir, estamos hablando de Johannes Gutenberg con su gran invento. Por lo tanto, la tecnología de la información y de las comunicaciones se ve representada por dos elementos. El papel, ese soporte donde vamos a transmitir el dato, el mensaje, la codificación, y por otro lado, la imprenta, esa maquinaria que nos va a permitir repetir, copiar y mejorar la comunicación. Papel más imprenta nos va a permitir la democratización de la cultura, de la difusión del conocimiento con la velocidad de transmisión en mayor cantidad, en menor tiempo, de una determinada información. El transporte seguirá siendo de igual manera. Este será el gran invento, el gran aporte de Johannes Gutenberg, de la imprenta. Una herramienta que le va a permitir al hombre poder realizar en mejor calidad, enviar un mensaje y recibir el mismo mensaje. Podemos hablar de esto que se denomina los tratados técnicos. Podemos hablar de los libros, estos que han sido impresos, duplicados, naturalmente posterior a la Biblia,
a esta Sagrada Escritura. Podemos hablar de manuscritos, como el de Vicio o Vejicio, esto en el siglo IV. Y estos tratados son los primeros que se han replicado, que se han copiado utilizando la imprenta de Johannes Gutenberg. Lo que nos está mostrando que gracias a este invento que se llama imprenta, algunas obras llegaron a difundirse, a expandirse, sobre todo en Europa. Cuando hablamos de la primitiva definición de ingeniero, podemos hablar de estos inventos denominados extraordinarios y muy útiles naturalmente, que han sido delegados, que han sido puestos en segunda mano, si vale el término, por Dios, al género humano. Esto surge como un arte, como una necesidad para poder desarrollar algunos elementos como el arte, como el esfuerzo, como la habilidad de los denominados ingenieros, o nombrado de otra manera como ingenioso en su campo de gran entendimiento. La ciencia des ingenierius, la ciencia de los ingenieros, de Bernard de Belidor, el primer libro de ingeniería científica de 1729, está señalando, por ejemplo, cómo la ingeniería empieza a ser su recorrido en una nueva etapa de desarrollo como ingeniero como tal. Sin embargo, no olvidemos que la ingeniería tuvo su inicio, tuvo su aparición con el elemento denominado piedra o, como algunos lo denominan, roca, ya que este elemento muy abundante en la naturaleza le ha permitido al hombre crear diferentes herramientas. Podríamos hablar entonces de una ingeniería primitiva. ¿Recuerdan al Homo habilis? Quien entiende, quien interpreta e identifica a la piedra como un elemento importante, primordial, y que a lo largo de las siguientes evoluciones, el Homo erectus, el Homo ergaster va a aprovechar este conocimiento y va a diseñar mejores y mayores herramientas a partir de utilizar a la piedra como materia prima. Podemos hablar de Leonardo da Vinci, uno de los grandes inventores que ha existido en el planeta. Podemos hablar de este gran europeo, quien se ha caracterizado por una serie de inventos, quien a lo largo de su vida fue intentando, diseñando herramientas de gran utilidad a la humanidad. Es así que Leonardo da Vinci es considerado y se ha caracterizado por brindarnos esa gran calidad de ingenio, de inventor, aplicando ingeniería, innovando, mostrándonos creatividad, y ellos, como aspectos importantes, le han llevado a don Leonardo da Vinci hoy en día a ser considerado como uno de los grandes ingenieros de nuestros tiempos. Se señala a Leonardo da Vinci
como el creador de una gran serie de inventos, y a lo largo de sus intentos siempre fue mejorando, buscando mejorar la técnica y diseñando, calculando, haciendo aritmética. Don Leonardo da Vinci pudo lograr sus grandes inventos a partir de sus cálculos, a partir de su precisión matemática, lo que nos está mostrando que Leonardo da Vinci también fue un ingeniero, un matemático, entre otros títulos que la ciencia le brinda. Podemos hablar del reloj mecánico, podemos hablar de este elemento, cómo va a jugar un rol muy importante en los monasterios. Hablamos de la religión benedictina, ora et labora, en el siglo VI después de Cristo, naturalmente, de esa regularidad reflejado en orden, disciplina, reglamentación de tareas y las horas canónicas de el mundo religioso, de los maitines o maitiníes, como algunos lo señalan, de los laudes, de la prima, de la tercia, de la sexta, de la nona, de las vísperas, de las completas y los campanarios. Términos técnicos de naturaleza religiosa y que éstas fueron evolucionando, fueron creando nuevas formas de pensamiento vinculadas a la religión católica, marcadas, señaladas y propuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y todas estas le llevaron en algún momento a la Iglesia poseer un gran poder de mando en la nobleza europea. Si hablamos de reloj mecánico, si hablamos de los primeros relojes, siglo XIII, siglo XIV, hablamos de instituciones como las iglesias, los palacios en el norte de Italia, en toda Europa Central, todas utilizando un reloj mecánico para controlar, para organizar mejor su tiempo y con el conocimiento de tiempo poder desarrollar diferentes actividades. La iglesia de San Gotardo en Milán se va a caracterizar por realizar este tipo de actividades en función a esa herramienta llamada reloj mecánico. La catedral de Estrasburgo, tenemos la catedral de Lund, tenemos a Galileo Galilei con sus esbozos acerca del péndulo, el reloj. Tenemos a Christian Huygens, quien va a patentar el péndulo, y con esto esta herramienta, este elemento llamado reloj mecánico, por supuesto, se va a constituir como un invento que se va a asociar a la iglesia y a los nobles y va a permitir una nueva forma de pensar respecto al tiempo, lo que va a permitir una mejor organización, un mejor desarrollo de actividades con el control del reloj. Y vamos a hablar de una interacción técnica vinculada a la ciencia, porque se va a unir la mecánica, la matemática, la astronomía, las máquinas, los artefactos, la organización del trabajo. Todo a partir de la existencia de una herramienta denominado reloj mecánico. Entonces, cuando hablamos sobre la ciencia, estamos hablando de esos sistemas filosóficos que han aparecido
en la edad antigua y que la misma se ha caracterizado por la creación de diferentes herramientas con la utilización de o la involucración o el involucrar a la matemática, a la geometría en estas nuevas herramientas para calcular, para hacer precisión, para generar datos exactos en beneficio de un colectivo humano, una gran agrupación humana. Con el aporte de las máquinas, con el aporte de un conjunto de nuevos elementos, la ciencia fue tomando mayor desarrollo, mayor crecimiento como tal. Vamos a quedar en esta parte con todo ello, esta forma de ver la historia, esta forma de ver el desarrollo de las herramientas vinculado a la humanidad es entendible a partir de la perspectiva de la ingeniería de sistemas como tal. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchísimas gracias y muchas bendiciones.